Entonces, las herramientas doble diamante. Como les decía, pues esto es una metodología de 4 fases, que son las siguientes. Descubrir, definir, desarrollar y entregar. Esta metodología fue diseñada por el Design Council, que es una universidad pública del Reino Unido. Creo que esta versión del 2014 es la actualización de la primera versión que se hizo en el 2009. ¿Y de qué se trata? Entonces miremos en la parte de arriba, están como por colorcitos cada una de esas 4 fases. La fase descubrir, que es un tema de investigación. La fase de definir, que es una fase de análisis. La fase de desarrollar, que es una fase de generación de ideas. Y la fase de entregar, que es ya cómo podemos llegar a implementar. Entonces, primero, vámonos a la fase de descubrir. Igual, esto está en la presentación que les digo que ya estaba montada y en el video, pero pues vamos a aclararlo acá porque de pronto ustedes no han podido ver ese material que les dejé ahí. En esta fase de descubrir, ¿qué tenemos? Tenemos como el punto de partida del cliente, del usuario y del problema. Entonces, es una fase de investigación. Es cuando empezamos a entrevistar a los usuarios, a indagar acerca de cuál puede llegar a ser ese problema. Es el momento en que necesitamos agudizar nuestros sentidos para poder observar muy bien cómo es que se está comportando ese cliente para poder llegar a interpretar de alguna manera lo que estamos observando y descubrir cuál podría ser ese problema. Entonces acá la idea de esta fase de descubrir un poco es como obtener la mayor cantidad de información que yo pueda sacarle a ese entorno, a ese cliente, si yo lo observé, cómo se comporta en el momento de la compra, cuáles son las necesidades que le identifiqué, cuáles son los problemas que le identifiqué. Y cuando ya tengo como toda esta información, entonces estoy preparado para dar ese siguiente paso y es definir. Entonces es empezar a analizar toda esa información, a categorizarla, a filtrarla, a mirar qué me sirve y qué no me sirve, para poder ya en este punto definir un problema que sería con el que vamos a trabajar relacionado al prototipo que vamos a crear para darle esa solución al cliente. Entonces, en descubrir, pura investigación, en definir, analizamos, filtramos toda esta información, definimos un problema. Cuando ya tenemos el problema, seguimos con una siguiente fase que se llama desarrollar. Desarrollar es una fase de generación de ideas. La generación de ideas está relacionada siempre a ese tipo de soluciones que se nos pueden ocurrir para enfrentar ese problema y poderlo solucionar, para crear esas ideas de modelos de negocios, de modelos de negocios que puedan enfrentar ese problema, para idear un servicio, un producto que va a ser que vamos a llegar a prototipar. Y acá ya empieza uno cuando ya tiene de pronto una lista también de soluciones, una gran lista de soluciones, el ideal es que empecemos a
a filtrarlas también y a escoger cuál va a ser la que vamos a prototipar. Entonces acá estaríamos como ya entrando en esa última fase que es de implementación, en donde le vamos a entregar al cliente ya el prototipo que hemos definido y el cliente nos va a decir funcionó o no funcionó, quisiera mejorarle esto o aquello, no, esto no me sirve, no me está solucionando ningún problema, me está causando otro problema. Entonces, en esta fase también uno empieza a validar si realmente escogió bien el problema. Y si lo escogió mal, por esto es un proceso iterativo, y es como yo les decía, que uno se puede volver en cualquier momento y vuelve a empezar. Entonces, si el prototipo que hicimos no le gustó, pero no le gustó, es porque la idea que escogimos para solucionar el problema está mal. Pero puede que le haya gustado, pero se pueda mejorar porque el cliente nos dijo que si era un producto le pudiera agregar algo que le generara más valor, o si era un servicio, el cliente también nos propuso que para mejorar ese servicio tendríamos que implementar algo más. Entonces nos podemos devolver un paso, 2 pasos, 3 pasos, volvemos a prototipar, entregamos al cliente y otra vez validamos las veces que sea necesario hasta que nosotros y el cliente o el usuario de este prototipo esté conforme. Entonces, digamos que esto lo deben tener como en la cabeza muy claro, descubrir, definir, desarrollar y entregar, es el modelo del doble diamante. Lo puede uno también trabajar, como les he dicho en algunas ocasiones, en una pared y empezar a poner posits de colores por cada una de estas etapas. Entonces, en esta etapa de descubrir, yo puedo empezar a poner los posits de los resultados de esta investigación, en definir, puedo colocar cuáles son los posibles problemas que definí y finalmente con cuál nos quedamos. En desarrollar, pueden ir todos esos posits de color magenta que nos digan cuáles son esas soluciones que vamos a entregarle al cliente. Y en entregar podemos tener ya como esas respuestas que nos han dado nuestros clientes respecto al prototipo que le entregamos. Esto también pues, se puede hacer virtual en un Padlet, hacer lo mismo, empezar a colocar posits de colores en cada una de estas fases para tener de alguna manera documentado todo el proceso, cuántas veces me devolví, cuántas veces tuve que reformar mi prototipo hasta poder tener el modelo lo más cercano posible a la solución, lo que sería un producto mínimo viable por el que nuestros clientes estarían dispuestos ya a pagar. Para ello, cada una de estas fases tiene herramientas. Hay muchas herramientas para descubrir, para definir, para desarrollar y para entregar. Hay cualquier cantidad de herramientas. Yo les voy a mostrar algunas de ellas, pero la idea es que también de acuerdo al producto o servicio que uno esté diseñando, de acuerdo a esa solución, hay unos que pueden servir mucho más que otros. Entonces vamos a ver algunas de ellas, pero lo importante es que si ustedes necesitan también puedan investigar acerca de cuáles otras herramientas pueden aplicar de acuerdo al tipo de producto. Sobre todo porque estas herramientas son muchísimas, o sea, no las podríamos ver en una clase, son cientos de herramientas por cada una de las etapas. Pero la idea es que uno como que, digamos que por sentido común ya
empiece a agrupar cuáles herramientas sirven para cuál cosa y empezar a ubicarlas de la manera más adecuada. Lo primero que tenemos que empezar a investigar cuando vamos a recolectar toda esta información en el tema de descubrir es que podemos tener información cuantitativa, podemos empezar a encontrar datos, a buscar de pronto en algunos artículos de investigación en revistas científicas, empezar a buscar en todas estas fuentes que nos suministran datos acerca del contexto, de cómo se comportan las métricas en este tipo de negocio al que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, si Natalie quiere meterse de lleno al tema de las mascotas y los accesorios para mascotas, pues acá en Data hay mucha información en Internet que uno pueda buscar acerca de esas cifras, de esos comportamientos, de indicadores, estudios que nos hablen acerca de eso. ¿Y qué puede uno encontrar ahí? Pues cuánta gente, deben haber estudios de cuánta gente, qué porcentaje de gente tiene mascotas, qué tipo de mascotas tienen, cuál es la inversión en cuanto a gastos mensuales que requiere una persona para tener una mascota. Aparte y podía uno desagregar, ¿no? Cuánto le invierten en comida, cuánto en accesorios para la comodidad de la mascota, en si los visten, etcétera. Entonces ahí hay un resto de información. Si mi producto es acerca de productos que sean saludables, entonces también me voy a empezar a buscar artículos académicos sobre la comida saludable, sobre las tendencias que lo veíamos en una clase anterior. Y todos esos datos, cuando uno consigue el resto de datos, ya empieza a cambiarle a uno la mirada. No piensa uno igual si no tiene nada de información, si no tiene datos relevantes, si no hay estudios, a cuando uno empieza a leerse un estudio serio. Digamos que uno puede buscar por Google Scholar, Google Académico, y ahí uno puede empezar a buscar temas y ahí le salen documentos científicos sobre el tema y obviamente investigaciones serias. Sobre cualquier tema uno puede encontrar información. Es más, de hecho, todas las tesis que hace la gente para graduarse, tanto de pregrados, posgrados, maestrías, doctorados, eso quedan subidos en bases de datos de las universidades y muchos de ellos se pueden encontrar a través de estas páginas. Entonces es importante ese tipo de investigación, hacerla rápido también, digamos, coger unos 2 papers acerca de eso y leerlos y sacar la información. Porque recuerden que esto es una metodología ágil y la idea no es quedarnos acá 2 meses analizando qué pasó con toda la información que queríamos o todos los datos que necesitábamos conseguir. Luego de tener datos también podemos hacer encuestas para nuestros clientes, para nuestros usuarios, para las personas que son el centro. Recuerden que todo este tipo de metodologías son centradas en las personas, centrados en los usuarios, en sus necesidades, en sus dolores, en sus problemas. Entonces esas encuestas tienen que ir dirigidas a empezar a descubrir qué es eso que necesitan las personas.
y uno a diario se enfrenta a todos esos problemas. O sea, uno tiene problemas como cliente que nadie le ha solucionado. Imagínense, pues, ustedes estando desde el otro lado pueden empezar a descubrir a través de la observación de encuestas, de datos, eh, cuáles podrían ser esas cosas que necesita el cliente. Dentro de las anteriores, estábamos hablando de cuantitativas, lo que eran los datos, y las encuestas por lo general son rápidas, son encuestas cerradas, que son muy fáciles de, de, de tabular. Si uno se monta un formulario de Google con una encuesta y la envía al grupo objetivo que le quiere preguntar, esa herramienta es súper rápida, y cuando uno va a ver los resultados, ya el Google le tiene las gráficas. Entonces, si uno está preguntando las edades, en dónde vive, cuánto ganan, eh, esas cosas se las puede graficar muy fácilmente, porque la encuesta eh, por lo general viene con preguntas cerradas, y tienen que ser preguntas como muy fáciles de tabular, o se hace un enunciado, eh, por ejemplo, no sé, dejaría de comer carne. Entonces las opciones que uno le puede dar son: estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, estoy de acuerdo, eh, estoy en desacuerdo, estoy completamente en desacuerdo. Y eso, digamos que no le da a uno más opciones, son cerradas y ahí empiezan a tabular. Eh, otro, o- otro tipo de herramientas para descubrir, entonces, son las cualitativas. Primero, la observación, eh, y es sentarse un poco a mirar qué es lo que está pasando, cuáles son esas experiencias a las que se enfrenta día a día nuestro cliente, al que hemos escogido. eh, si esta persona eh, va a tiendas físicas a comprar, cómo lo hacen, cuáles son esas experiencias que están viviendo, si compra digital, cómo es la experiencia digital y cuál es ese recorrido que, que está haciendo. Entonces uno puede ubicar un lugar en esa experiencia. Si fuera, por ejemplo, mi usuario, una persona universitaria, yo miraría a ver cómo se comporta dentro de la universidad o en la cafetería de la universidad, como en un lugar determinado. Hay otro tipo de observación, que es la observación en donde el investigador, la persona que está tratando de consolidar la mayor parte de la información en esta etapa de descubrir, se vuelve la sombra de una persona, y es como si fuera un investigador privado, estos que siguen a las personas de manera incógnita. Para hacer esto, pues toca también tener cuidado, porque pues se puede estar uno metiendo en problemas donde la persona se dé cuenta que uno lo está siguiendo. Si va a ser por un periodo largo, es mejor como contarle a la persona digamos, que echarle el cuento de qué es lo que se está haciendo, para qué, y que le permita observar y tomarle datos, porque de alguna manera nos evitamos ahí como el problema. Entonces, ese observador incógnito, pues hay que saberlo maniobrar para no tener problemas. Pues imagínense, puede uno terminar detenido, golpeado. Si creen que uno es un ladrón, un estafador, eh, pues la gente puede reaccionar de alguna forma si uno no tiene cuidado con ese método de observación. Hay otro método, que es un safari de servicios, y es tratar de describir una experiencia en primera persona, cómo
cómo yo estoy viviendo el tema de experiencia dentro de una organización, dentro de una tienda, dentro de un almacén, dentro de una empresa, y cuál es esa experiencia desde el punto de vista del usuario, cómo estoy viviendo yo el tema de la observación dentro de un lugar determinado como asumiendo el rol de cliente. Una cosa es observar desde lejos, observar en tercera persona, mirando qué hace, qué está haciendo, qué están haciendo nuestros clientes, y otra es asumir el rol de cliente del tipo de producto que sea similar a lo que estamos ofreciendo, el tipo de servicio que sea similar a lo que estamos ofreciendo, y empezar a vivir la experiencia desde ese rol. Listo, entonces llevamos las cuantitativas, que eran los datos y las encuestas. Dentro de las cualitativas, observación, shadowing y Safari de servicios. Dentro de las cualitativas también podemos hacer un mapa de stakeholders. Recuerden que los stakeholders son todos esos actores involucrados dentro de mi negocio, sean proveedores, distribuidores, empleados, las empresas que yo tengo para manejar la publicidad, las redes sociales, todos esos son los stakeholders, como todos los actores que están relacionados con mi producto. Y al clasificarlos en nuestro modelo de negocio, digamos que en ese ecosistema, podemos empezar a mirar cuál es la relación que existe de cada uno de ellos con nuestro modelo de negocio. Entonces ahí nosotros empezamos a mirar si nuestro proveedor puede ser un aliado muy clave para nosotros, si nos da poder de negociación con ellos, por ejemplo, al pagarle en efectivo. No es lo mismo pagar una cuenta a 60, 90 días que pagarle en efectivo. Si yo le pago a esa persona, a ese proveedor de contado, ¿será que me da un descuento? Tendría que tener claro eso. Si ese proveedor es una empresa grande y reconocida que hace la publicidad, y mi modelo de negocio solo va a ser la distribución de esos productos, entonces vamos a ver cómo es esa interacción y qué datos de acá me pueden resultar relevantes para construir esa parte de descubrimiento del doble diamante. Cómo es mi relación con los trabajadores, con los empleados, cuál es el trato que yo como empresa quiero darle a mis empleados para que se vea reflejado en que ellos atiendan mejor a nuestros clientes. Entonces, lo del mapa de stakeholders es importante para analizar. Y acá los agrupan en tres grandes como áreas, y están los rojitos, que son como los de la oposición, los que tienen un criterio neutro hacia lo que estamos proponiendo, y los que están a favor, y son los que están de mi lado. Acá es donde están los que probablemente yo controlo mucho más fácil que los otros dos. Luego está el análisis de competencia, el benchmarking, y es ese análisis en que uno empieza a compararse con respecto a la competencia. Entonces empiezan a mirar cuáles son sus buenas prácticas, cuáles sus malas prácticas, cómo están los precios de esa competencia. Porque yo, de alguna manera, si entro a un mercado, es muy probable que, por más innovador que sea, ya exista alguien al que le vaya a hacer la competencia. ¿Cómo es
cómo son sus instalaciones, si tienen local, si no tienen local, y yo voy a hacer un modelo de negocio digital. Entonces tengo que mirar cómo lo hacen ellos digitalmente, cómo mi competencia se comporta con redes sociales, cuántos seguidores tienen, cuántos quiero yo llegar a tener. Entonces ese estudio de la competencia también es clave para empezar otra vez a descubrir, que es hasta ahora vamos en esa primera etapa. Otra herramienta son las entrevistas. Digamos, de las encuestas, las entrevistas sí buscan más profundidad, es sentarse a hablar con la persona, poder tener la oportunidad de hacerle contra preguntas, de profundizar en las respuestas. Y hay, digamos que hay unas entrevistas que precisamente en investigación se llaman así, como entrevistas a profundidad, y es precisamente como tratar de coger estas entrevistas semiestructuradas. Digamos que uno tiene un guión, tiene las preguntas que va a hacer, pero de acuerdo a las respuestas que va recibiendo el cliente, entonces uno empieza a profundizar o a decirle, pero ¿por qué usted cree esto? ¿Cuál es la razón para que usted se decida por estas cosas y no por otras? Entonces acá ya es una charla. No puede hacer uno tantas entrevistas porque, no puede hacer uno tantas entrevistas porque son difíciles de tabular. Le toca a uno empezar a mirar como qué es lo más valioso de una por una. Y si uno hiciera muchísimas, pues nunca acabaría. Y lo que estamos hablando otra vez es de metodologías rápidas y de hacer todo este proceso rápido. Entonces, las entrevistas le pueden dejar a uno muchísimas cosas y ahí es donde también puede encontrar muchos insights que le van a servir a uno para construir ese prototipo que estamos buscando hacer. Hasta ahí eran herramientas de esa primera parte que era descubrir. Ahí también la idea es empezar como a conocer mucho el cliente. Y acá ya empieza uno a definir. Entonces, para definir, que es ese segundo paso, también existen muchas herramientas. Está el mapa de empatía, que no sé si lo recuerden, está en el aula. Es un modelo gráfico de las emociones, deseos y necesidades que experimenta un usuario en diferentes etapas. Entonces ahí, no sé si lo recuerden, pero era como qué es lo que oye el cliente respecto a lo que yo quiero preguntarle, qué es lo que ve, qué es lo que siente. Y, y, y recuerden que este tipo de herramientas se van complementando, como el Buyer Persona, que también es como una herramienta para empezar a perfilar un poco más a esa persona, a, a definir ya mucho más ese grupo de personas al que le vamos a solucionar el problema. Recuerden el arquetipo de cliente. Ese arquetipo de cliente nos pregunta también cuáles son como las metas que tiene la persona para su vida, cuáles son sus miedos, cuáles son a dónde quisiera llegar. Entonces, todas estas herramientas las puede uno llenar haciendo el paso anterior. Si uno hace una buena entrevista con los clientes, si uno
le pregunta a profundidad y lo conoce, entonces puede llenar esta herramienta y decir en un arquetipo de cliente que tenemos a, a Marcos Pinto, y Marcos Pinto es un vendedor ambulante que que lleva 18 años trabajando en una esquina de la ciudad y que está pagándole los estudios a sus 3 hijos, y que es una persona que se separó en su primer matrimonio y en su segundo matrimonio ya vive con esta nueva persona, y que su sueño es poder montar un local y dejar de trabajar en la calle, y su otro sueño es darle que sus hijos terminen y que no les toque tan duro como le tocó a él. Y ahí empieza uno a conocer mucho más al cliente y a llenar estos formatos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto está esta persona? ¿Cuánto se está ganando actualmente? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? En fin, o sea, toda la información que podamos recuperar de esto es valiosa. Y acá pues ya la estamos definiendo y plasmando en un formato. Estamos empezando a organizar la información que nos dieron en el punto anterior. El siguiente es el Journey Map. Es esa interacción del cliente con el producto o servicio, es ese viaje que tiene el cliente. Entonces lo que uno hace es construir como ese mapa de viaje que atraviesa una persona para lograr el objetivo. Entonces, si él quiere, si él quiere comprar unos zapatos ahorita, si mi cliente quiere comprar unos zapatos ahorita porque quiere estrenar el 24 de Navidad, entonces, ¿cuál es ese viaje? ¿Cómo es ese viaje? ¿A dónde va? Si tiene carro y entra por un parqueadero, ¿quién lo atiende? ¿A qué está expuesto? Si lo atienden bien desde el parqueadero o ahí empieza una mala experiencia. Y entonces cuando uno descubre ese viaje del cliente, pues puede de alguna manera empezar a mirar en dónde se está fallando. Si mi cliente recibe a domicilio también, todo puede venir perfecto, y cuando le entregaron todo vuelto nada, entonces ahí yo puedo identificar que en ese punto tengo que mejorar. Y es muy parecido al Service Blueprint, que, que también nos muestra como una especie de viaje, pero en este sentido es más desde la comunicación, de cómo los contactamos y cómo se desenvuelve todo el proceso, desde que los contactamos hasta que obtiene el producto y recibe como ese servicio postventa. Entonces, para tener claridad sobre este Service Blueprint, vamos a ver un pequeño video. Listo, entonces ese blueprint es una super herramienta. Puede uno analizar como todo el plano de, de todo lo que está alrededor del servicio. Y en el ejemplo del restaurante, para los que hayan pensado en algún momento en montar algo de comidas, miren todo lo que puede abarcar y todo lo que se le quedó por fuera, ¿no? Hay también, por ejemplo, uno podría analizar todo lo que tenga que ver y esté relacionado con la preparación de la comida. Y son todas esas cosas que están también en el back, que están allá atrás, que uno no ve, que son esas cosas invisibles. Y finalmente uno coge un servicio, lo analiza, si es el de uno, y empezar a mirar cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son esas fallas que
que se están cometiendo, cuáles son esos riesgos que uno puede empezar a prevenir o a reaccionar al respecto. Y miren que un blueprint lo puede hacer uno para cualquier tipo de negocio. O sea, si vuelvo y repito, si ustedes están pensando en hacer esto de emprender, todas estas herramientas son súper útiles, porque ahí es donde empieza uno a crear la experiencia al cliente, y cuando uno le crea experiencia al cliente es cuando ya realmente puede empezar a generar valor. Y miren también cómo él habla de esos momentos wow que lo puede hacer uno eh, dentro de un cliente, sorprendiéndolo positivamente para generarle una experiencia inolvidable, positiva. Y esta persona, ¿qué va a hacer? Pues si tiene redes, lo va a comentar en sus redes, le va a decir a sus amigos por voz a voz que vaya a ese restaurante, o que haga uso de ese servicio que cualquiera de ustedes puede estarle ofreciendo, que compre cualquiera de esos productos que ustedes pueden estar eh, vendiendo desde sus empresas. Todas estas herramientas pueden ser útiles. Acá estamos viendo algunas, con las más importantes para ciertos tipos de negocios. En Descubrir también vimos unas, pero realmente son bastantes. Para desarrollar, que es esa tercera fase de nuestro doble diamante, de nuestra herramienta doble diamante, también existen unas herramientas. La primera de ellas es esa lluvia de ideas, que probablemente vayamos a profundizar de pronto en la siguiente clase un poco. La lluvia de ideas es como tratar de generar a través de esas ideas la mayor cantidad de opciones. Es decir, cuando ya yo tengo identificado y definido un problema de la fase anterior, ¿cómo voy a empezar a solucionarlo? Y para empezar a solucionarlo, pues debo empezar a generar muchas ideas para después poderlas filtrar. Entonces, hay una forma, y es como empezar a preguntarse cómo podríamos, y ahí se mete de pronto el tema del problema al que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que el cliente no tenga que esperar 30 minutos antes de ser atendido? O cómo podríamos distraer a ese cliente, porque no podemos evitar que dure esa media hora ahí haciendo la fila, pero entonces, ¿qué le podemos ofrecer para que haga algo en esa media hora y el tiempo se le pase más rápido? Eh, en fin, entonces la lluvia de ideas pues también es importante, como que todas las ideas son valiosas, todas las personas que están participando en la lluvia de ideas deben hacer sus aportes, y, y, y también digamos que hay un moderador, y ese moderador también puede empezar a trabajar eh, sobre las ideas digamos que propusieron las personas en ese primer momento, para empezar a modificar esas ideas hasta llegar a nuevas ideas a partir de las primeras. Entonces es un tema bien interesante, sirve tanto para generar conceptos a nivel de publicidad. La lluvia de ideas sirve para, para generar este tipo de soluciones que resuelvan problemas. La lluvia de ideas sirve hasta para definir el problema. Podría uno utilizar también una lluvia de ideas de cuál sería la mejor definición. Entonces es una herramienta súper poderosa que, sabiéndola trabajar,
nos puede dar unos resultados muy buenos con respecto a lo que estamos esperando. Hay otra herramienta que se llama el Scamper. El Scamper también es como una sigla. Y la idea es empezar a trabajar con esas ideas generadas en la lluvia de ideas. Haciendo lo que les digo, ¿no? Empezando a generar nuevas hipótesis sobre esas ideas que se generaron en un primer momento. ¿Y de qué se trata? De sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y ordenar. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Estamos hablando de un patio. Entonces, en sustituir ponemos la pregunta, ¿qué podemos sustituir en un patio? Puede ser el patio de la universidad, el patio de un colegio, un patio que tengamos en otro. Pero bueno, ¿qué podemos sustituir? Si tenemos unas canchas de baloncesto, las podríamos sustituir por zonas de diversos juegos, de espacios para que, para que los estudiantes hagan música, para que practiquen la lectura. Entonces, que podemos de alguna manera coger algo que tenemos y reemplazarlo por otra cosa. En combinar, siguiendo el ejemplo del patio, podemos combinar los espacios de juego que actualmente están divididos por curso. Entonces, uno podría decir que no existan esas divisiones, sino que las podemos combinar. O en vez de sustituir la cancha de baloncesto que pusimos en el primer ejemplo, podemos dejarla mixta para que sirva como cancha de baloncesto, pero también la combinemos con otro tipo de actividades. Cuando hablamos de adaptar, ¿qué podríamos nosotros adaptar para tener un mejor uso de ese patio? Entonces acá nos dicen que hay unas barreras arquitectónicas que podemos adaptarlas para que podamos mejorar el patio. Entonces, digamos que si existe cierta arquitectura en el caso del patio y lo podemos adaptar para, para darle otros usos, lo podemos hacer. Acá lo que estamos haciendo es tratar de empezar a generar nuevas ideas con respecto a las que ya tuvimos. ¿Qué podemos modificar? Entonces acá ya nos dice, bueno, pintemos las paredes de colores, usemos arte, graffiti, arte urbano y hacerlo más bonito. ¿Cómo podemos proponer otros usos al patio? Acá ya nos hablan de coger ese patio que es un patio de baloncesto, en una cancha de baloncesto la podemos volver una zona de baile. Y ¿qué podemos modificar? Digo, ¿qué podemos eliminar del patio? Podemos eliminar las cosas que sobren en el patio para que queden con un mayor espacio. ¿Qué podemos reordenar? Que para que cualquier niño pueda jugar, podemos usar, que puedan usar los espacios múltiples, se puede dar una nueva organización de lo que sería el patio. Entonces acá esto, digamos que este es el ejemplo del patio. Hay una historia que tenía un colegio en donde estaba perdiendo como muchos estudiantes porque era un colegio de monjas. Y resulta que cada vez más, digamos que antes la gente
estudiaban mucho en colegio de monjas o en colegio de curas. Ahora, pues eso, todas esas tendencias han cambiado y cada vez como que veían más la baja a al número de personas que se matriculaban en esto. Y ellos empezaron a utilizar como ciertas acciones de este scamper y pudieron, digamos que mantenerse. Entonces, ellos empezaron a decir que ya no fuera solo, pues las monjitas abrieron su mente y entonces dijeron, no, pues esto ya no puede ser solo femenino, volvámoslo mixto. Entonces ahí empezaron a sustituir, bueno, a sustituir, no, a adaptar de pronto ese modelo de negocio que tenían, pero también propusieron otros usos. Entonces de día era colegio, pero los salones grandes que tenían los prestaban para eventos sociales. Eh, los fines de semana los salones que tenían eh, los alquilaban para la Uniminuto, si no estoy mal. Eh, entonces empezaron a coger como todo esto y finalmente pudieron sostenerse en el mercado. Si no hubieran cambiado y si no hubieran generado este tipo de reordenamiento, de modificaciones, de combinaciones, de sustituciones, de adaptaciones, de poner otros usos o de eliminar, tal vez los que se hubieran eliminado del mercado hubieran sido ellos. Entonces, este tipo de metodologías para desarrollar, que es nuestra tercera etapa del doble diamante, pueden ser herramientas muy útiles y valiosas. Otra metodología que es este jueguito que uno hace con los sombreros, en donde cada persona del equipo asume un rol de acuerdo al color del sombrero que le haya tocado. Entonces, el sombrero blanco representa la estructura mental neutra. Entonces, si están evaluando una idea, esta persona, digamos que no va a tomar como ningún partido, va más bien a ser equilibrada, pero la persona que le toque el sombrero rojo se va a expresar en función de sus sentimientos, de sus emociones, de sus intuiciones. Entonces, digamos que esta persona se va a encargar de ver toda la parte emocional de lo que estamos planteando. El sombrero negro nos va a identificar los riesgos que pueda tener ese modelo de negocios que estamos planteando o cuáles van a ser los riesgos de esa solución que nosotros estamos planteando para ese problema determinado. El sombrero amarillo nos va a ver todo lo positivo, todos los beneficios de lo que estamos ofreciendo. El sombrero verde nos va a botar ideas muy creativas, a veces descabelladas, pero el rol de él es empezar a, a ver como de una manera mucho más creativa la idea que estamos proponiendo. Y el sombrero azul es esa persona que va a controlar todo, que es como la autoridad que básicamente lo que va a hacer es coordinar eh, la reunión y va a darle como los roles del sombrero a cada uno de los integrantes en esta metodología de los 6 sombreros. Y acá me volví. Y cuando ya hablamos de entregar, pues ya estamos hablando de los prototipos, que es para, digamos que es al punto donde uno tiene que llegar en esta clase, ¿no? Uno no puede llegar a prototipar como de la nada, o es que se me ocurrió esta idea y la voy a prototipar de una vez, pues lo puede hacer, pero la idea es que tenga un soporte y unos antecedentes para poderlo hacer. Entonces, un prototipo en bruto es esa explicación que se acerca lo más, digamos que lo más claramente
a cuando yo quiero proponer una idea de negocio y quiero que le quede claro a todo el mundo. Entonces es un prototipo en bruto, es un prototipo en donde yo puedo coger cartulinas, puedo hacer dibujos, puedo hacer una pequeña maqueta o lo que a mí se me ocurra para que, para tratar de explicarle al cliente cómo sería esa idea de negocio. Primero, pues lo haga con las personas del equipo para ver ellos qué me dicen de cómo empezamos a pulir ese diamante en bruto y poder entregar una mejor solución. Ya acabamos a ver unas técnicas de prototipado y digamos que en la próxima clase vamos a ver las otras, pero acá hay unas que son como muy utilizadas en cuanto a prototipar. Está el storyboard y es como lo ven acá en la imagen un poco, de tratar de hacer una historieta, de hacer como esas viñetas y explicar cómo sería esa solución que estamos planteando. Entonces, pónganle cuidado. Bueno, sí, la de cartón. Vamos a ver un prototipo. Y entonces, pues eso es un prototipo de cartón. Un poco para hacer eso también, no creo que todo el mundo sea tan hábil, pero si uno ve las herramientas y ve cómo lo hicieron, ya al verlo uno dice, pues no estaba tan complicado, pero partir de la nada, sí sería un poco diferente el asunto. Pero miren cómo uno se puede apoyar en materiales, en otra gente que de pronto tenga más habilidades que uno para esto y poder hacer un prototipo así, que realmente es muy económico y podría estar validando algo de una manera rápida y ya después lo que necesite uno para mejorar del prototipo, pues le quedaría como mucho más sencillo. Eh, Acá otra forma de prototipar algo es haciendo una infografía. Una infografía, para los que no saben, es una representación visual que contiene prácticamente una parte de textos, de frases, y otra parte de gráfica, que mezclados entre los dos, la idea es que nos muestren como una serie que nos muestre una serie de información en donde podamos explicar nuestro modelo de negocio, o nuestra solución que estamos planteando. Entonces, como pueden ver, uno puede hacer prototipos de cartón, puede hacer storyboards, puede hacer infografías, puede hacer cuentos. Y ya para terminar, tengo estas conclusiones. La primera es que el modelo del doble diamante es un modelo que para desarrollar cada una de esas 4 fases hay infinidad de herramientas. El ideal es que uno tenga claro en la cabeza de qué se trata el modelo y cuáles son esos pasos y en qué consiste cada uno de ellos. Pero herramientas, pues hay muchísimas. También es importante que para cuando uno esté desarrollando un producto o un servicio, todas estas etapas lo que hacen es validar de alguna manera esa propuesta de valor que le estamos ofreciendo al cliente con los que estamos solucionándole el problema. Y miren que para prototipar es necesario solo la imaginación, entender al cliente y tratar de mirar cómo uno da a entender ese modelo de negocio o esa idea. Y ya con esto, chicos,
terminamos. No sé si